Aquí el científico Charles Araya. No sé si este sea mi último reporte. Informo que estamos en el archipiélago Galápagos, a punto de encontrar la isla de los dragones. No sé qué va a pasar cuando lleguemos ahí. Estamos a punto de descubrir una nueva especie. Esto va a ser un gran avance para la humanidad. Me despido. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, me siento como un explorador. Siento que voy a ir a encontrar una nueva especie. Vamos en búsqueda de la isla de los dragones, de las iguanas que evolucionaron. La iguana que llegó aquí hace 7 millones de años y tuvo que adaptarse a las condiciones volcánicas de estas islas. Evolucionó de diferentes maneras que nos vamos a encontrar por aquí. Incluso una de ellas se adaptó como Godzilla a nadar en el agua y encontrar su alimento bajo el mar. Se adaptó al agua de sal, esa bicha. Y además vamos a ir a encontrar muchas especies muy interesantes en esta isla. Recuerden que estamos en las Islas Galápagos. Este es nuestro segundo día. Ya tenemos un video increíble en el canal de llegada para que vayan a verlo, con tortugas gigantes, lobos marinos en medio de la gente. Esto es una locura de lugar. No por nada dicen que estas islas son únicas en el planeta. Amigos, honestamente no sé qué hay aquí, pero aquí hay algo. No sé si son ballenas. Vean esto. ¿Qué es? ¡No! Son mantarrayas gigantes. Yo creí que era la aleta de un delfín, de una ballena. Véanlo ahí, son rayas gigantes. 2 metros tal vez de lado a lado. Basado en algunas de las especies que vamos a encontrar en esta isla, fue que Charles Darwin, cuando llegó aquí en 1835, terminó de elaborar su teoría del origen de las especies, de la evolución por selección natural, la que nos enseñan en ciencias, yo creo que a todos, en todo el planeta, la que dice que venimos del mono, del chango. Pero ustedes saben, esa que incluso en el momento en el que él publicó esa teoría, lo pudieron haber quemado vivo por decir tal aberración. Vamos a ver qué lo hizo desarrollar esa teoría en esta isla. Algo que uno no se imagina cuando oye que Charles Darwin y todos estos perros llegaron aquí hace años, es que para ellos venir hasta aquí desde el otro continente navegaban alrededor de 2 años. Era abandonarlo todo. Incluso habían capitanes, marineros que se suicidaban en el camino. No lo aguantaban vivir 2 años en una embarcación para llegar a este otro lado del mundo. ¡Qué paisaje! Creo que nunca en mi vida había visto un paisaje así, puros árboles secos, rocas, una tierra muy árida, y estamos viniendo en una fecha muy especial que es temporada de anidación. Entonces se ven muchísimas aves en sus nidos y se alcanzan a ver polluelos que son hermosos. Hace aproximadamente 7 millones de años se cree que llegaron las primeras iguanas flotando sobre troncos arrastrados por corrientes desde Sudamérica. Era una iguana verde común, aisladas en este archipiélago volcánico sin depredadores y con vegetación escasa. Evolucionaron hasta convertirse en un animal que no existe en ninguna otra parte del mundo. Se volvieron robustas con potentes garras para excavar madrigueras y protegerse del calor extremo. Pueden medir 1,5 metros de largo y pesar hasta 10 kilogramos. Tomaron tonos cafés y amarillos. Su sistema digestivo y su boca se adaptaron para comer cactus. Para reproducirse, los machos pelean por la hembra. La hembra cava un hueco, pone de 5 a 16 huevos y la temperatura define el sexo de las crías. Estuvieron en grave peligro debido a plagas introducidas por los piratas como los chivos, las ratas, los perros y los gatos. Más adelante en este video vamos a conocer una iguana que llegó a otro ambiente totalmente distinto y evolucionó de una manera increíblemente diferente. Las iguanas terrestres de Galápagos habitan en varias islas, pero no deberían estar en esta. En Seymour Norte fue alguien que las trajo, literalmente la agarró de otra isla y la puso aquí. Resulta que para el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estableció una base militar aquí por acuerdos y tratados para cuidar el canal de Panamá. Entonces, alguien que se dio cuenta que ellos venían para acá, dijo, van a desaparecer esta especie si la dejo aquí. Entonces agarró todas las que pudo de la isla de Baltra y se las trajo para esta isla a ver qué pasaba, porque esta isla es totalmente diferente, hay otro alimento, es otro ecosistema. Él se las trajo todas las que podía a ver qué pasaba y resulta que funcionó. Se empezaron a repoblar, a reproducir, se adaptaron
adaptaron y fue un gran acierto, porque se dice que cuando llegaron los soldados de los Estados Unidos a la isla, prácticamente se comieron todas las iguanas cuando se instalaron en este lugar. Así que este hombre salvó la especie pasándola de allá para acá. A diferencia de las iguanas, que son únicas de este lugar en todo el planeta, algunas de las aves que vamos a ver se encuentran en diferentes partes del Pacífico, como en Perú, en Costa Rica, incluso llegan hasta México. Esta especie es el piquero de patas azules, una especie muy especial y extraña porque literalmente tiene las patitas azules y cuando se aparea el azul se vuelve muy intenso. El que tenga las patas más azules es el que corona, es el que se lleva a la hembra. Incluso la hembra puede ya tener su pareja y si llega un macho con las patas todavía más azules y le hace un buen baile de cortejo, se la lleva. Aquí estamos viendo unos polluelos del piquero. Ustedes ven que tienen las patitas blancas. Eso es porque ellos comen por aquí un pez que tiene una enzima que es la que le da el color a las patas. Entonces conforme van creciendo se les van volviendo más azules. Y además ellos ponen los huevos, prácticamente no hacen nido, simplemente los ponen. Y la razón por la que vemos tanta cagada, le podríamos decir tanta cuita, todo blanco, es porque ellos cagan 360 todo alrededor para saber dónde están los huevos. Tuvimos la oportunidad de ver una escena sumamente especial. Llegó la madre de un piquero de patas azules a darle de comer. Ella lo que hace es ir al mar a cazar peces, se sumerge, saca el pez, se lo come y después como que lo vomita como pedazos y eso es lo que come el polluelo. Pero este es un momento sumamente peligroso porque puede llegar el pirata del aire. Esta ave sí que no tiene madre, le roba el alimento a los polluelos cuando la madre se lo está dando. Llega y le mueve la cabeza a la madre o al polluelo para él comerse lo que está vomitando la madre. Esa ave es esta que tenemos por aquí, la fragata. La fragata es un ave bastante grande y por eso se aprovecha, como que les hace bullying a las demás aves, se aprovecha de su tamaño. Con las alas abiertas puede tener hasta 2 metros. Justamente ahorita están como en un momento de apareamiento, entonces los machos tienen una bolsita que la inflan hasta del tamaño de su cuerpo. Es esa bolsa roja que ustedes están viendo. Eso lo usan para atraer a las hembras. Entre más rojo y más grande, más probabilidades de lograr reproducirse. Y se consideran los piratas del aire porque dicen que incluso han desarrollado la capacidad de robarle la comida a las aves en pleno vuelo. Estas bichas prefieren robar que cazar. Se me parecen a los malandros. Prefieren robar comida que ir ellos mismos y sumergirse. Entonces a un ave que lleva un pez o a un ave que llega a alimentar a su bebé, llega, la mueve y se le come la comida. Esta es una familia completa de fragatas. Está el padre con toda la bolsa roja inflada, la mamá, los polluelos. Y no los quiero dejar tan mal, no los quiero dejar tan mal parados como unos ladrones, sino que esta ave no tiene una glándula que les da como un aceite a las plumas, que es lo que los hace impermeables, que es lo que permite que los pájaros se sumerjan en el agua, saquen el pez y salgan volando, sino que al ellos no tenerla, si se meten al agua, quedan totalmente mojados y quién sabe cuánto rato les lleva ponerse al sol para secarse. Entonces simplemente evitan la fatiga, como el chao. Y al no tener esa glándula, ellos tienen la capacidad de que cuando vuelan, que pueden volar durante, yo creo que durante meses, cuando vuelan pueden dormir una parte del cerebro para descansar esa parte, luego la despiertan y duermen la otra parte y así es como vuelan durante meses sin parar. Aquí hay un piquero de patas azules cuidando su polluelo y por allá hay más. Qué locura caminar por aquí. Estos bichos son realmente cagones. Para nada me gustaría vivir por aquí. De hecho, con la suerte que tengo, no descarto que ahorita se me cague uno encima. Nos estamos acercando al mar, a la costa, para buscar el siguiente nivel de evolución de la iguana, a Godzilla. A simple vista, muy probablemente ustedes en esta cámara no las van a notar porque son de un color negro, son como grises. Díganme si no parecen dinosaurios estas iguanas. Estas son únicas en todo el mundo, son las únicas en el planeta que se han adaptado a la vida marina. Las vemos por ahí descansando porque tirarse al agua se pueden consumir hasta 10, 15 metros para comer algas. Comen algas marinas y luego salen. Eso les toma mucha energía. Por eso las vemos en las rocas tomando el sol. Y ese color negro que han tomado les ayuda a tomar mejor el sol. También tienen la boca un poco más plana para poder comerse esas algas. Y si ustedes ven la cola no es redonda igual que la iguana verde. Es un poco más plana para que le funcione como una aleta para nadar en el agua. Y las garras se volvieron muy fuertes porque tienen que luchar contra las olas. Tienen que luchar contra
contra el bravo mar. Entonces se aferran durísimo a las rocas para poder comer. Que por si acaso, esta también es descendiente de la iguana verde. También es descendiente de la iguana que nosotros conocemos, la que se nos mete en el techo de la casa allá en Costa Rica. Pueden medir casi 1,5 metros de largo en su etapa más adulta, pesar hasta 12 kilos. Pero oigan qué interesante esta adaptación que tuvieron que hacer. Resulta que en Galápagos hay 2 corrientes que llegan durante el año. Durante 6 meses llega una corriente caliente y durante otros 6 meses una corriente más fría. Resulta que la fría es la que trae el alimento que ellas necesitan. Entonces en los otros 6 meses pierden muchísima masa muscular. Pueden perder hasta un 40-60% de la masa muscular esperando la próxima temporada para poder comer. Ellas no respiran bajo el agua. Ellas aguantan la respiración de 30 a 40 minutos y desarrollaron una glándula de sal que hace que expulsen la sal que se les mete, me imagino, por la nariz. Entonces pareciera como si estornudaran sal. Imagínense que Charles Darwin los llamó lagartos feos inmundos, porque sí dan miedito, la verdad. Y después reconoció que eran una maravilla de la teoría que él estaba desarrollando de la evolución. Me dijeron que íbamos a hacer snorkel y digo yo, normal, vamos a ir a ver pececitos. De pronto veo que todos están sacando trajes de neopreno. Resulta que la temperatura que hay ahorita es demasiado baja. Está llegando una corriente de Humboldt que es demasiado helada. Vean ustedes, todos con trajes de buceo y su servidor con el cuero, con el pellejo. Yo les voy a ser totalmente honesto. Yo no tenía planeado meterme. Yo me iba a quedar aquí tranquilo porque esto es nada más como complementario. Más adelante quiero ir a un lugar realmente impresionante a meterme, pero esto se está moviendo tanto que si yo me quedo aquí me voy a vomitar, así que prefiero congelarme en el agua. Luego les cuento cómo me fue. Vean esto, un lobito marino en la playa. Estas son las playas de Galápagos. Vean este bebé. Uy, uy, uy. Vean este de aquí. Ese está gigante. Con ese tenemos que tener cuidado. Vean el tránsito en Galápagos. Qué escena, por Dios. Este es el bebé y por allá tiene que estar el padre con su harem. El lobo marino, el macho, tiene sus 6 hembras. Tienen su lugar con sus hembras. Y si se acerca otro macho, tienen que luchar. Y el que pierda se tiene que ir a la colonia de lobos solteros y el que gana se deja las hembras. Así funciona la naturaleza, amigos. Toda la playa está llena de lobos. No sé si esta es la mamá y estos los 2 bebés. Vean estos otros por allá, por ahí durmiendo, tomando el sol. Leía que ellos pueden dormir hasta 20 horas al día. Qué envidia de vida pasarla también aquí en la playa. Y es que al parecer cuando ellos juegan o cuando van a comer al mar gastan demasiada energía, entonces el resto del día descansan. Desearía ser un lobo de mar. Efectivamente, si era la madre de los bebés. Véanlo donde se puso a mamar. Qué escena, qué maravilloso. Llevamos un rato aquí sentados simplemente apreciando estos animales. Esto no tiene precio, es hermoso. Ni siquiera les he narrado cómo fue tirarme al agua con el frío que está haciendo. Hasta el viento está frío, a pesar de que ustedes ven el sol, hasta el viento está helado. Parece que están correteando a mi compadre. Salió aquel que debe ser el macho y lo correteó. Algún problema deben tener. Así les contaba. Esta es la temporada fría. Es la temporada en la que llegan las corrientes frías. Pero valió más la pena tirarme al agua que dejarles un regalo en el barco. Parece como si alguien los hubiera entrenado para hacer cosas. Ahí va uno que tiene media playa dando vueltas y vueltas y vueltas, llenándose de arena. Amigos, nos encontramos con nada más y nada menos que mi amigo, mi compadre Charles Darwin. Cuéntenos, Charles, ¿cómo fue llegar a esta isla y descubrir estas tortugas gigantes? Pues muy emocionante, perro. Increíble, yo también me imagino que fue una cosa increíble. Vamos a pasar aquí a su centro de investigación a conocer un poco más sobre cómo desarrolló esa teoría que lleva en ese libro. Gracias. Pase con confianza. Lo primero que nos recibe es un esqueleto de ballena. Vean el tamaño de esto. Vean, solo la cabeza es como 3 veces yo. Luego está el mismísimo Charles, un poco ya más avanzado, pero como que ya tomó color. Seguro llegar aquí a las islas le dio color. ¿Qué tal va esa teoría, Charles? Ya me imagino que la debe tener más desarrollada.
No, yo también me lo imaginé, está totalmente perplejo de lo que descubrió este hombre. Amigos, vean esta otra especie de tortuga, totalmente diferente a la que nos encontramos ayer. Vean el caparazón y además el cuello cuando lo estiran es demasiado largo, es como que si fuera un dinosaurio cuello largo. Esto es porque estas tortugas son de otra isla, lo que les comentaba. Actualmente hay 12 especies diferentes de tortugas que aún están con vida, 3 ya se extinguieron y esta es una de esas 12, cada una en una diferente isla. Se desarrolló, se adaptó de manera diferente. Esta se adaptó probablemente a comer en plantas que están un poco más altas. Entonces vean como el caparazón tiene una forma que les permite estirar el cuello para llegar más arriba. Y además son tortugas gigantes también. De hecho que en este lugar se encuentra una tortuga que se llama el solitario George. Lo tienen embalsamado en un cuarto especial con frío. Es la última tortuga que había de su especie. Intentaron por todos los medios reproducirlo, buscaron en todo el planeta si alguien de casualidad tenía una tortuga de la misma especie, porque recuerden que aquí en Galápagos, antes de que fuera parque nacional, los piratas, los bucaneros, los balleneros, todo el mundo se llevaba tortugas de aquí. Entonces hay tortugas de estas en diferentes partes del mundo. Buscaron en todo el planeta, no encontraron, entonces intentaron reproducirlo con alguna tortuga similar aquí mismo en alguna de las islas, pero fue imposible. Cuando él murió, murió la especie con él. Por eso es tan especial y lo tienen aquí embalsamado y en un lugar especial. Este lugar también es un centro de crianza, lo que significa que hay tortuguitas Galápagos pequeñas. Yo por alguna razón me imaginé que al ser tortugas gigantes, nacían gigantes, no sé, nacían ya del tamaño de mi palma o más, no sé por qué, pero no, nacen de los huevos, igual que todas las tortuguitas, nacen diminutas y crecen hasta los 250, 300 kilos. Y estos centros de crianza existen porque me cuentan que debido al cambio climático, las tortugas al ser reptiles, cuando ponen los huevos, lo que determina el sexo de las tortugas es la temperatura. A lo que entiendo, si es muy caliente nacen hembras y si es más frío nacen machos. Y al estar el cambio climático y que está aumentando la temperatura, solo están naciendo hembras en la naturaleza. Entonces toman los huevos del nido, se los traen acá a una incubadora y dependiendo de la necesidad que tenga cada isla y cada especie, ponen la temperatura para que sean machos o para que sean hembras. Aquí se aseguran de que todas sobrevivan porque recuerden que en la naturaleza normalmente sobrevive un muy bajo porcentaje de todos los huevos que se ponen, que por cierto estas tortugas no ponen huevos como las de mar, estas ponen como 10 o 20 huevos nada más. Entonces aquí se aseguran de que sobrevivan y luego las reintroducen en la isla para asegurar la supervivencia de la especie. Ahora lo más importante, ¿qué es la teoría de la evolución de las especies? La teoría de la selección natural que desarrolló Charles Darwin aquí, la que dice que venimos del mono. Tal vez ustedes vienen del chango, los estoy viendo. Dice lo siguiente, según lo que entendí, yo creía que esta teoría decía que los animales iban adaptando a sus necesidades, lo cual sería muy raro, que ocupaban un cuello más largo, entonces les iba creciendo el cuello, pero no es así. La teoría dice que, por ejemplo, estas tortugas estaban en una isla donde habían plantitas más arriba. Entonces, al azar, alguna tortuga nacía con una variación en el caparazón, que esto sí pasa en la naturaleza, al azar, algún animal nace con una diferencia. Entonces, que esta que nació con la diferencia en el caparazón y con un cuello tal vez más largo, al azar, alcanzaban mejor las hojitas. Entonces, era más fácil para ellas sobrevivir. Y durante el paso de millones de años, esta fue la tortuga, pues que más sobrevivía, la que más se podía reproducir. Entonces, iba pasando la genética a sus bebés, de que ya traía el caparazón diferente, el cuello más largo. Y así es como poco a poco se llegó al animal que tenemos hoy en día. Esto él lo concluyó después de ver unos pajaritos que aquí les llaman los pinzones de Darwin, porque a simple vista son pajaritos normales, comunes y corrientes. Pero cuando él recorrió diferentes islas, vio que cada pajarito en cada isla, a pesar de que era casi igual, tenía el piquito diferente. Los que estaban en una isla en la que habían insectos tenían un piquito muy delgadito para picar insectos, y los que estaban en una isla donde habían semillas tenían un pico grueso para romper las semillas, un pico duro. Entonces, no sé si me expliqué bien, pero esta es a grandísimos rasgos la teoría de la evolución de las especies de Darwin, la que él vino a descubrir aquí en las Islas Galápagos, viendo cómo se desarrolló una especie en cada isla. Ahora, de ahí a que vengamos del mono, no sé ustedes, yo no creo, pero díganme ustedes qué creen. ¿Venimos del orangután, del gorila? Yo creo que no, pero esa teoría en estos animales pues tiene bastante sentido. Aquí hay un grupo de escuela de Galápagos y un local me contaba que desde muy pequeños reciben una educación especial, una educación diferente a la continental. No les hablan tantísimo del Amazonas y de las especies del Amazonas, sino que les hablan específicamente de la fauna, de la flora y fauna de Galápagos, de las
tortugas, de los lobos. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Probablemente ellos en sus casas llega una tortuga al corredor o a la sala, o se van a bañar a la playa y hay lobos marinos e iguanas. Y ellos son los que tienen que crecer con el chip de la conservación, de que estos animales vivos producen muchísimo más dinero que muertos y además de que son únicos en el planeta. Este es un lugar demasiado especial, entonces qué tuanis que desde muy pequeños les siembren eso, algo tan positivo. Como las Islas Galápagos son un lugar tan especial, islas como la que acabamos de visitar con lobos marinos o con animales endémicos y otras zonas que son protegidas, la única manera de visitarlos es con un guía certificado, con un tour organizado. Uno no puede ir por cuenta propia. Hay solo unos pocos lugares a los que se puede ir sin ningún costo y por cuenta propia. Y justamente estamos tratando de llegar a uno de ellos. ¿Qué le podemos llamar a esto? Árboles cactus. Me parece que estos son endémicos de Galápagos. Estos cactus. Este lugar al que vamos a tratar de llegar lo empiezan a cerrar como a las 4:30 y son las 4:20. Lo logramos. Llegamos a Bahía Tortuga, una playa espectacular, pero no vinimos por la playa, vinimos a buscar a unos seres, pero no los veo. Andamos buscando una grande población de iguanas marinas que viven en esta playa. Me dijeron que las iba a ver nadando en el agua. Yo me imagino que esta de aquí es el alga que ellas comen, esta alga que crece en la roca. ¿Dónde están? No les voy a hacer daño. Lo que les voy a decir es una teoría mía. Crean la mitad de lo que voy a decir. Creo que las iguanas no se encuentran ahorita en la playa porque es muy tarde y ellas son activas en el día. O sea, al igual que nosotros, ya van buscando cama y no pueden dormir en las rocas que están por aquí porque cuando sube la marea, imagínese usted dormido y que le caiga una ola encima y lo arrastre. No creo que les guste. Así que deben de dormir o en el monte o en las rocas por allá muy altas, donde no llega al mar en la noche. Aquí les va un consejo de una raya que se le hizo hoy al tigre. Si te mandan a nadar mucho rato o a hacer snorkel, no se les olvide que las piernas también se queman. No se les olvide que aunque tengan una melena, igual se van a quemar. Esta caminada no fue en vano, amigos. Aquí les voy a dejar unos planos de cómo se ven esas bichas en la playa, porque no me voy a quedar con las ganas. Editor, por favor, métame aquí unas fotos, planos de iguanas en la playa, iguanas en las rocas, iguanas comiendo, todo tipo de planos. Todos los que no pude hacer yo, consígalos en algún lugar, por favor, para que esto no sea en vano. Hay una, la última debe ser, que queda por aquí y por lo que veo está muy agotada. De hecho, me doy cuenta que está viva nada más porque respira. Pueden haber varias razones de por qué está así. Una es que se haya peleado con otro macho por hembras, no sé si están en época de apareamiento, pero también pasa mucho que gastan todas las energías aferrándose a las rocas y tratando de comer y quedan así totalmente exhaustas. Entonces puede que simplemente esté ahí recargando energías. De lo que sí estoy seguro es de que mis amigas aquí comen bien. Vean esa panza, parece una panza birrera hasta que está inflada. Y por lo que veo sí está como mojada y está botando sal. Antes les contaba que tienen una glándula para expulsar la sal que les entra por la nariz. Entonces probablemente sí acaba de salir del agua. Seguro estaba comiendo por ahí. Vamos a comernos algo sumamente especial. Esto que ven aquí, el pez brujo, así le llaman. Todo el mundo me lo ha recomendado aquí. Y aquí tenemos al hombre, el que sabe. Esto es típico de Galápagos. Claro, esto es típico de Galápagos. Incluso estos no son como los otros pescados que la cogen con redes. Se la pesca especialmente buceando a 7-8 metros. Ah, es artesanal a mano. Claro, exactamente. Por eso el precio. Por eso viene el pescado tan fresco y no viene dañado. Aquí incluso también los que es las albacoras que las pescan aquí. Todo eso es artesanal. Es pesca artesanal galapagueña específicamente. Entonces, esto viene, seguro lo sacaron hoy a la mesa. Exactamente. Eso es al diario casi aquí. Al diario. Por eso si lo ve, es bien rojito el pescado. Fresco. El sabor, el aroma, todo es espectacular. Leí que esta es una especie endémica de Galápagos que se encuentra como en la costa de Perú y la costa de Ecuador. Es de esta zona. Normalmente le entraría con la mano, pero está hirviendo, está recién hecho, está hecho al ajillo, que fue como lo recomendaron aquí. No sé cuánto vale porque varía de acuerdo al peso, de acuerdo al tamaño del pez. Siempre se sirve así entero. Entonces, ahorita les digo cuánto vale un pez brujo aquí en Galápagos. Este es un pez que vive como en una zona rocosa. Entonces dicen que es delicioso, que es una cosa espectacular. Vamos a ver.
Amigos, este está hecho al ajillo. La carne es jugosa, durita, tiene su textura. No tiene un sabor fuerte a pescado, ni sabe a tierra, no. Y sí está fresquito. Muy bueno, de verdad muy bueno. Para comparárselos con algo, puede ser como una tilapia quizás. La carne es un poquitito más dura, casi tirando como a la textura de la carne del pollo. Y el sabor 100% se lo da la salsa que le hicieron aquí al ajillo. Brutal el pez brujo. Amigos, tengo que confesarles algo que me está consumiendo últimamente. Y son las figuras en madera. Vean esta iguana marina que me compré en madera. Díganme si no está espectacular. Tengo ya una colección. Díganme si les gustaría que les muestre la colección que tengo de animales en madera. Pero es que eso no es todo. Las cosas no paran ahí. Después me compré esta tortuga galapagueña. Vean esta belleza. Pero después pensé, ¿se imaginan una de estas? Pero tamaño familiar en mi habitación. Y así fue como llegué a esto. Vean lo que me compré. Me compré una tortuga de Galápagos casi a escala. Díganme si no es la mejor compra que he hecho en mi vida. Díganme en sí o no, ahí abajo. Vean qué detalle. Vean el cuerpo, vean las patitas, hasta el caparazón por abajo, la cola. Díganme si no está espectacular, por favor, apoyen mi decisión. Nada, solo quería contarles que ahora tengo este problema. Tengo una adicción por las figuras de animales en madera. Bueno, amigos míos, aquí finalmente Marco Aurelio y yo nos despedimos. No sé cómo me voy a llevar esto, la verdad. No sé cómo lo voy a echar en la maleta. Me lo voy a tener que llevar en la mano. Finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció todas las bestias salvajes que vimos el día de hoy. ¿Qué opinan de la teoría de Charles? ¿Venimos o no del mono? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no, al menos yo no. Yo no vengo del orangután. Déjenlo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy finalmente conoció las increíbles iguanas que evolucionaron y nadan y comen dentro del mar.